son cosas que, bueno, si bien en el día a día como médico general no se van a utilizar el 100% de estos fármacos, porque más que todo son fármacos en cuanto a serotonina y dopamina para serotonina para médicos que son ya psiquiatras y dopamina más que todo en cuanto a los trastornos de movimiento para neurólogos, ¿no? Pero es importante conocerlos porque ya vamos a ver que sí pueden existir emergencias o pueden existir cuestiones o situaciones en las cuales como médico general tenemos que saber por lo menos el nombre de los fármacos, qué hacen, por qué actúan ahí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la síntesis y metabolismo de estas dos moléculas, porque es importante que sepamos lo normal y luego cómo podemos interaccionar o cómo el médico puede tratar de aumentar o disminuir la producción de estas monoaminas. La serotonina es una de las monoaminas y aquí a ellos les gusta también preguntar bastante un concepto que es autacoide. Es una sustancia autacoide que significa que se sintetizan, se metabolizan, se almacenan y se liberan en el mismo sitio. Se sintetizan en las neuronas, se liberan en las neuronas, actúan en las neuronas. Es un neurotransmisor, la serotonina. ¿Ok? Entonces, ese conceptico de autacoide, que es parecido al de una hormona paracrina, le gusta burda preguntar. En cuanto al metabolismo de la 5-HT o 5-hidroxitriptamina o serotonina, se sintetiza a partir del triptófano, ¿ok? A partir del triptófano y una serie de mecanismos se forma el 5-hidroxitriptófano y ese 5-hidroxitriptófano por otra enzima que se llama AADC. No es necesario que se lo aprendan, sino simplemente como un repaso de saber o tener esquematizado cómo se sintetiza esta hormona y cuáles son los pasos en los que podemos interferir. Entonces, a partir del 5-hidroxitriptófano se forma la 5-HT o 5-hidroxitriptamina y esta se almacena en vesículas. Este almacén en vesículas es gracias a un transportador asociado a las vesículas que puede ser inhibido o bloqueado por la reserpina. Y una vez que existe despolarización de la célula productora de serotonina, entra el calcio a dicha célula, el calcio se une a la calmodulina y además a las moléculas que se encargan de la exocitosis o de la salida de las 5-hidroxitriptamina hacia la hendidura sináptica. Entonces, gracias a la reserpina, que es una que se encarga de bloquear al transportador de vesículas, entonces podemos hacer que esa 5-hidroxitriptamina salga de las vesículas y sea exocitada, ¿ok? Luego que la 5-hidroxitriptamina sale hacia la hendidura sináptica y genera todas sus acciones, pues igual que todo en el cuerpo, no puede estar activado perennemente. Entonces existe un recaptador llamado CERT o recaptador de 5-HT o recaptador de serotonina. Luego la serotonina es de nuevo metida hacia la célula, hacia el terminal sináptico y es metabolizada por una enzima llamada monoamino oxidasa. Y esa monoamino oxidasa es capaz de convertir la serotonina en un metabolito llamado 5-hidroxindolacético. Y este es importante, este 5-hidroxindolacético, porque se puede medir en orina. Entonces, en cualquier situación que tenga una sobreproducción de serotonina o una baja eliminación de la misma, va a estar aumentado, por supuesto, los niveles de serotonina. Y luego que se elimine o se metabolice por la monoaminoxidasa, va a haber grandes niveles de 5-hidroxindolacético. Entonces, este 5-HIA se puede utilizar como diagnóstico en orina para, por ejemplo, tumores carcinoides. Ok, la serotonina es sintetizada por dos tipos de células, por las células este, no, mentira, las células enterocromafines o también puede ser por células o neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central, sabiendo que es un neurotransmisor. Las células enterocromafines se encuentran en el tracto gastrointestinal y bueno, ellas pueden también, al igual que cualquier célula, ser motivo de tumores y por supuesto producir 5-HT en exceso. Y mediante la medición del 5-hidroxiindolacético es que nosotros podemos saber si una persona está produciendo, además de la clínica, que si una persona está produciendo bastante serotonina. Bueno, acá tienen un pequeño resumen de lo que es la síntesis de la serotonina. A partir de triptófano se forma el hidroxitriptófano y luego la hidroxitritamina o 5-HT. Y gracias a la monoaminoxidasa, esta se traduce en ácido acético hidroxindolo 5-HIA. Y que luego
gracias a una acetilasa, que es la acetilasa de serotonina y distintos pasos más, la serotonina también puede convertirse en melatonina. Ok, ya vimos un poco acerca de la síntesis. ¿Alguna duda acerca de la síntesis? Es más a manera de repaso. Ay, ¿se escucha? Sí, sí, todo bien. Ah, cool. Bueno, en cuanto a la serotonina, es una hormona autocoide, sí actúa en el mismo sitio donde se sintetiza, pero tiene una gran cantidad de receptores. ¿Ok? Se han descubierto ya 7 tipos, 7 subtipos de receptores, desde el 1 al 7, pero no es necesario que por lo menos para este parcial nos sepamos todos y cada uno de los receptores. De los más importantes que tenemos que conocer para este parcial, y es sobre los que van a actuar los fármacos que vamos a ver, son los receptores 1B y 1D, que son los autorreceptores presinápticos, los que se encargan otra vez de sensar que existe mucha serotonina, mucha 5-HT en la hendidura sináptica y, y que por lo tanto no deberíamos de seguir con esa neurotransmisión. ¿Ok? Entonces, ese receptor 5-HT1D y 5-HT1B son los autorreceptores y es uno de los dos que tienen que aprenderse. Estos se encuentran en la hendidura sináptica. Hay otros autorreceptores que se encuentran en el soma de las neuronas, que son receptores 5-HT1A. Entonces, esos tres tienen que saberse. ¿Ok? De resto, todos los demás los iremos viendo poco a poco porque más que todos los otros son receptores que son periféricos. ¿Ok? La 5-HT tiene distintas acciones a lo largo del organismo. ¿Ok? Ya sabemos que se sintetiza a partir de las células enterocromafines y que tiene distintos receptores. Una de sus acciones o sus acciones más predominantes son en el sistema nervioso central. Participan en la regulación del sueño, en la función cognitiva, en la regulación de temperatura, presión arterial, en el comportamiento sexual, en el apetito, y es por eso que se denomina también que es la hormona de las S, del sueño, sabiduría, satisfacción, sabor, sexo. ¿Ok? Otra de las acciones más importantes de ella es en las plaquetas, en el sistema cardiovascular. Cuando existe una lesión vascular, sabemos que existe una agregación inicial de plaquetas. El endotelio, el cual está lesionado, pues empieza a activarse y a liberar una serie de factores que a su vez inician esta cascada de coagulación y la agregación de las plaquetas. Es importante acá que en las plaquetas no se sintetiza la serotonina, sino que éstas tienen unos receptores los cuales hacen que se capte la serotonina y se almacene en gránulos. Y que cuando se necesite utilizar para agregación plaquetaria, entonces esta serotonina va a salir de las plaquetas y va a acelerar esta agregación. Gracias a estos dos receptores, el receptor 5-HT2A, que acelera la agregación plaquetaria, forma un trombo y por supuesto la oclusión vascular. Y el receptor 5-HT1 promueve la liberación endotelial de óxido nítrico y además puede producir vasodilatación. La serotonina, como su nombre lo indica, si partimos el nombre en dos, cero significa suero o plasma de la sangre y tonina significa tono, del tono vascular. Es una sustancia vasoconstrictora. Sin embargo, gracias a este receptor 5-HT1 y la posterior liberación endotelial de óxido nítrico, puede existir una vasodilatación paradójica, aunque la acción principal de la serotonina y su acción en plaquetas es gracias al 5-HT2 y por eso existe la vasoconstricción y la agregación plaquetaria y formación de un trombo. ¿Ok? Entonces, cuando piensen en serotonina y su acción en plaquetas, siempre piensen a que es procoagulante y antihemorrágica. ¿Ok? Además, tiene algunas acciones en las células enterocromafines por distintas funciones que, bueno, van a ver luego en la clase de serotonina periférica, pero básicamente lo que hace es ayudar al peristaltismo, ayudar al el estiramiento mecánico por parte de los alimentos, hace que se activen estas eh, hormonas como son autacoides, se sintetizan y actúan en el mismo sitio donde se han creado y bueno, existe esta retroalimentación de se estira
el intestino, se estira el sistema gastrointestinal, se produce serotonina y gracias a esa serotonina ayuda a la propulsión de los alimentos. Básicamente es una hormona que se encarga de ayudar al sistema digestivo a que pueda progresar en sus funciones. Otra de las cosas que nos importan acá, en cuanto a la serotonina central, también está implicada en la regulación del apetito. Sabemos que existen neuronas oxinérgicas y hay neuronas anorexinérgicas que se encargan de regular este sistema del apetito mediante los sistemas de grelina y leptina. ¿Ok? Es importante que en el se ha descrito que un receptor 5-HT2C está implicado en esta activación de las neuronas anorexinérgicas y es el Orcaserin, que en Estados Unidos está aprobado como tratamiento de la obesidad. Básicamente lo que hace es activar a las neuronas anorexinérgicas, es decir, que tratan de frenar ese impulso o ese deseo de comer. Y bueno, si utilizamos este agonista de los receptores 5-HT2C, pues activamos esas neuronas anorexinérgicas y la persona deja de comer. En cuanto a los receptores centrales de acá, de la serotonina, uno de los trastornos más implicados o una de las aplicaciones farmacológicas que debemos saber es la del trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo mayor, sabemos que se define gracias a la DSM-5 como síntomas de los siguientes síntomas que han estado presentes durante el mismo periodo en un periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo, al menos de los síntomas. Uno, un estado de ánimo depresivo y dos, pérdida de interés o placer. A la derecha tiene una tabla de todos los criterios diagnósticos de la DSM-5. Se han propuesto también distintas teorías que no solamente hay una falta de estas monoaminas, como puede ser la serotonina, como puede ser la dopamina, sino que también hay una disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual se encarga pues de la arborización del sistema nervioso central o, en otras palabras, de que exista conexión entre todas las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, como está disminuido dicho factor neurotrófico derivado del cerebro, pues existe también esta disminución de arborización y menor conexión y por supuesto lleva a estos cambios emocionales que al final del día terminan como trastorno depresivo mayor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que de verdad sí es causante la serotonina o la falta de serotonina en la implicación del trastorno depresivo mayor? Pues hay distintas hipótesis. Una es la hipótesis monoaminérgica, en la cual un déficit de dicha monoamina o de noradrenalina o de dopamina, pues ha estado relacionado con mayor incidencia en trastorno depresivo mayor. Lo mismo con la disminución de la estimulación por parte del factor neurotrófico derivado del cerebro. Hay menos arborización, hay menos conexión entre distintas neuronas y, por supuesto, mayor predisposición a que se desarrolle el trastorno depresivo mayor. Al igual que la liberación de factores neuroendocrinos como noradrenalina y además cortisol inhibe a la formación del factor neurotrófico derivado del cerebro y, por ende, mayor predisposición a trastorno depresivo mayor. O sea, todo esto es para ver que tiene alguna implicación síntesis o el bloqueo de la serotonina en caso de otros fármacos, como por ejemplo la reserpina. La reserpina inhibe la entrada de monoaminas como dopamina a las vesículas sinápticas y también a la serotonina. Entonces lo que hace es un agotamiento de dichos neurotransmisores. No pueden entrar a las vesículas, salen directamente por la hendidura sináptica, y pues hay un agotamiento de los mismos. Entonces, antes, por ejemplo, se utilizaba para el tratamiento de hipotensión o para tratamientos en los que existiera poca producción de dopamina, pues se utilizaba la reserpina, que simplemente no entraba dicha monoamina a las vesículas sinápticas y por supuesto estaba más en la hendidura sináptica. Lo que ocurre es que luego existe un agotamiento de dichas monoaminas y por supuesto la reserpina fue asociado con distintas sintomatologías que estaban asociadas a las monoaminas en la hendidura sináptica en una mayor concentración. Entonces no se utiliza la reserpina, es decir, agotar esas reservas de monoamina no es lo que se utiliza. También o sea, se puede saber que el trastorno depresivo mayor está causado por este déficit de monoamina porque la administración de estos fármacos que vamos a ver mejoran dichos síntomas. ¿Ok?
Entonces, lo que hay acá en el trastorno depresivo mayor es un déficit en la producción, un déficit en el almacenamiento o un déficit en la salida de estas monoaminas, como lo son la serotonina, dopamina y además la noradrenalina. Acá, entrando en tema en cuanto a los antidepresivos, existen distintos tipos de antidepresivos y como consejo, lo importante que tienen que saberse es, además de los nombres, por supuesto, cuál es la clasificación de ellos, porque así vamos a saber en dónde actúan. ¿Ok? Tenemos unos inhibidores de la recaptación. Si vamos mucho más atrás, existen en cuanto a la síntesis de serotonina y en realidad de cualquier monoamina, en cuanto a la síntesis de serotonina, hay una síntesis, hay un almacenamiento, liberación, hay un efecto y luego existe una recaptación. Estos van a actuar en la recaptación, estos antidepresivos van a actuar en la recaptación de las distintas monoaminas. Es decir, si nosotros bloqueamos la recaptación de estos fármacos o disculpen, de estas monoaminas, entonces estas estarán más tiempo en la hendidura sináptica, por lo tanto, podrán realizar una mayor acción. Entonces, estos inhibidores de la recaptación pueden ser no selectivos o duales, es decir, que actúan tanto en el recaptador de noradrenalina como en el recaptador de serotonina, y estos son la imipramina, amitriptilina y nortriptilina. Hay otros que solamente actúan en el recaptador de serotonina, como la clorimipramina, y hay otros que solamente actúan en, en cuanto a los recaptadores de noradrenalina, como la maprotidina y el disilpramina. Y luego tienes a los que son selectivos. Selectivos y duales es una palabra que en realidad no tiene mucho sentido, pero es una de la clasificación, que es la venlafaxina. Hay unos selectivos que solamente para el recaptador serotoninérgico, como la fluoxetina, paroxetina, cetralina, citalopram y fluoxamina, que son los que más se utilizan en cuanto al trastorno depresivo mayor, ansiedad, en esas cosas. Y uno que es noradrenérgico, que es la reboxetina. También podemos bloquear la monoaminoxidasa, la cual se encarga de destruir o de metabolizar a la serotonina una vez utilizada o una vez realizada la acción de la misma. Entonces, al nosotros bloquear a la enzima que se encarga de degradar a esta monoamina, pues esta monoamina estará en mayores concentraciones en la célula presináptica y por supuesto, luego podrá ser exocitada de nuevo hacia la hendidura sináptica y generar dicha acción. Entonces, es importante saberse la fisiología de cómo se sintetiza, cómo se almacena, cómo se libera, para nosotros saber en cuáles son los blancos que podemos actuar. Uno, o no recaptamos. Dos, o bloqueamos a la enzima que se encarga de destruirlo. Y en estos tenemos a los inhibidores de la MAO, los cuales se clasifican como clásicos o irreversibles y no selectivos para la MAO A y la MAO B, como la trenicipromina, fenencina, y los modernos que pueden ser reversibles como la moclobemida y selectivos como la seleginina. También están los atípicos, antidepresivos atípicos. Algunos pueden bloquear a los receptores presinápticos. Sabemos que estos receptores presinápticos son quienes se encargan de sensar que existe ya una acción de una monamina y que por supuesto no tenemos que estar activando dicha síntesis neuronal perennemente. Entonces, estos receptores presinápticos son receptores de feedback negativo, autorreceptores, los cuales podemos bloquear y a su vez bloquear esa señal de decirle a la célula, epa, ya, no sigas sintetizando. Estos son la mianserina y la mirtazapina, que son bloqueadores de receptores presinápticos. También podemos utilizar inhibidores y bloqueantes serotoninérgicos como la trazodona y nefazodona en el caso de que exista una sobreacción de dichas monoaminas y también un inhibidor de la recaptación de dopamina, que es propiamente dicho, como el llamado bupropión. Vamos a ir viendo todos cada uno de ellos poco a poco, tampoco es que vamos a apurarnos. Por ejemplo, los SSRI o inhibidores de la recaptación selectivos de serotonina, los cuales se han asociado que su tratamiento continuo reduce la expresión del recaptador de serotonina y por lo tanto tienen una mayor transmisión serotoninérgica. Actuamos a nivel de ese recaptador, bloqueamos la recaptación de serotonina, la serotonina se queda mucho más tiempo en la hendidura sináptica y por ende puede actuar mucho más. ¿Ok? A largo plazo se ha visto que hay un aumento de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro
Además, una estimulación de segundos mensajeros y fosforilación de proteínas D, unión al elemento de respuesta de AMP cíclico. En otras palabras, hay simplemente, pues aquí se confirma la hipótesis que utilizando cualquier fármaco que aumente los niveles de esta monoamina, pues por supuesto vamos a tener efectos favorables en cuanto al tratamiento para trastorno depresivo mayor. Y algunos de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se pueden recordar gracias a la mnemotecnia que tienen a la derecha, pero básicamente todos ellos son el citalopram, fluoxetina, sertralina y paroxetina. Y bueno, todos los efectos secundarios pues, pueden verse también con esa mnemotecnia. Podemos saber también que la fluoxetina tiene un metabolismo, o sea, se metaboliza hacia un producto llamado norfluoxetina, el cual tiene una semivía de eliminación mucho más larga que la fluoxetina, y esto simplemente quiere decir que al tú administrar fluoxetina y que ésta se elimine, y al eliminar se produzca un metabolito que tiene la misma acción que la fluoxetina, aún así la fluoxetina ya no esté en tu cuerpo, pues existe el otro metabolito que es capaz de generar una acción. Entonces, si la fluoxetina te dice que tiene una vida media de eliminación de X y tú piensas que a 4 vidas medias ya no vas a tener fármaco, es verdad, sí, pero la acción se va a prolongar mucho más, porque existe este metabolito llamado norfluoxetina que tiene también acción en el cuerpo. Y también el citalopram y sertalina tienen interacciones con el citocromo P450 y bueno, estas no son tan comunes, las interacciones con el citocromo P450, y son las de elección, incluso son las más comunes, el citalopram, la sertralina, para pacientes que están polimedicados o pacientes ancianos, que prácticamente todos los pacientes ancianos tienen polimedicación, bien sea por hipertensión, diabetes, otras, y el tratamiento de elección entonces sería sertralina, citalopram y escitalopram. Estos son los que más se van a utilizar, pero también existen otros, como lo son los inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, como la duloxetina, levominacipran, milnacipran, venlafaxina y desvenlafaxina. Para aprendértelos tienes la mnemotecnia dolerá, pero le voy al mil y al vencerá. Y bueno, algunos de los efectos que se han visto es que reducen la expresión de este receptor de serotonina y también el de noradrenalina, por eso son no selectivos. Disminuye la liberación de estos neurotransmisores y un aumento en la neurotransmisión de los mismos. Aumenta también la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro y sus vías de señalización. Aquí de importancia, la duloxetina tiene una unión a proteínas plasmáticas del 97%, es decir, pacientes que tengan insuficiencia hepática, que no puedan producir tantas proteínas, cuidado, no le administren duloxetina. ¿Ok? Otra manera que podemos actuar en cuanto a la síntesis de serotonina es inhibiendo a la monoaminoxidasa. Y tenemos a los inhibidores de monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa se expresa sobre todo en hígado y el tracto gastrointestinal y protege de aminas biógenas de la dieta, porque sabemos que a partir de la tirosina también se pueden sintetizar todas estas aminas biógenas. Entonces, Mm, si consumimos demasiada tirosina, pues por supuesto vamos a producir bastante serotonina. Ok, tenemos a los que inhiben a la MAO-A y a la MAO-B, como la transniциpromina, fenelcina y isocarboxacida, los que inhiben a la MAO-B irreversiblemente, como la sergelina, pero a baja dosis, y la inhibición competitiva irreversible de la MAO-A, como la moclobemida y eprovimida. Son bastantes fármacos. Sin embargo, para trastorno depresivo mayor, para trastorno de déficit de atención e hiperactividad, para ansiedad, los más utilizados son estos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son escitalopram, fluoxetina, sertralina, etc. Estos no tanto. Estos no son tan utilizados, sin embargo, estos tampoco. Los IMAOs tampoco son muy utilizados y estos se utilizan o se reservan en caso de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no sean útiles. ¿Ok? Entonces, tratamiento de primera línea, los SSRI, los de segunda línea, los SNRI, y los IMAOs como tercera línea. También los antidepresivos tricíclicos que actúan en distintas acciones. Por ejemplo, inhiben al CERT y el NERT, el recaptador de serotonina, y al de noradrenalina.
y estos son la imipramina y amitriptilina, y unos que solamente inhiben al NET, como la desipramina, nortriptilina, protriptilina y amoxapina. Los antidepresivos tricíclicos, como ven, no son tan selectivos, ¿ok? Pueden inhibir tanto al CERT como al NET, y de los que también solamente inhiben al NET, no solamente se encargan de inhibir ese receptor o ese canal, ¿ok? Sino que también tienen acciones en otros receptores y es por eso que tienen distintos efectos adversos. Por ejemplo, en el cuadro que tenemos abajo, tenemos a la imipramina, el cual además de actuar en el CERT y en el NET, también tienen una acción en cuanto a los receptores de acetilcolina, los muscarínicos. También tienen una acción en los receptores alfa 1, también tienen una acción en los receptores histaminérgicos tipo 1, y además de los del NERT y el CET. Es decir, pueden causar sedación, porque sabemos que las transmisiones colinérgicas son quienes que se encargan de la cognición de la persona. Pueden también inhibir, pueden también actuar en los alfa 1 y por supuesto generar hipotensión ortostática, y además también en los receptores histaminérgicos de tipo 1 y por eso tienen ese efecto secundario de aumento de peso y apetito. Los antidepresivos tricíclicos también son utilizados como una segunda, tercera línea de tratamiento para estos trastornos psiquiátricos. No solamente se utilizan de primera línea, simplemente si los otros no han sido efectivos. También tenemos unos distintos moduladores de los receptores de serotonina, como los bloqueantes de receptores presinápticos, mianserina y mirtazapina, y los inhibidores y bloqueantes serotoninérgicos como la trazodona y nefazodona. Igualmente, estos no son 100% selectivos para el 5-HT2, sino que también tienen distintas acciones. Por ejemplo, la trazodona se encarga también de bloquear al receptor alfa 1 y por eso su efecto hipotensor, y la mirtazapina se encarga de bloquear el receptor histaminérgico tipo 1 y por supuesto su aumento de apetito y aumento de peso. Como generalidades, ¿ok? Y lo que preguntan a veces, o lo que yo me aprendería, serían las características principales de cada uno de ellos. Los más anticolinérgicos, ¿qué quiere decir anticolinérgicos? Quiere decir que además de tener acción en los receptores que se encargan de la recaptación de serotonina, o además de los IMAO, pues también tienen alguna acción en los receptores muscarínicos. Y estos son amitriptilina, clorimipramina, imipramina y doxepina. Los menos, todos los demás. Los que son más sedantes, quiere decir que actúan en receptores histaminérgicos tipo 1, como la amitriptilina, clorimipramina, doxepina, trazodona y mirtazapina. Y los más activadores, pues todo lo contrario. Y los más hipotensores, que también tienen acción en receptores alfa 1, son la amitriptilina, clorimipramina, imipramina y los IMAOs. Acá ocurre algo muy importante con los inhibidores de la MAO y además con cualquier inhibidor de la MAO, que es lo que se llama Chiss reaction o reacción tiraminérgica. Los IMAOs pueden tener una acción similar a la de la tiramina, que estimulan a la liberación de aminas desde el terminal presináptico. O, en otras palabras, los IMAO se encargan de inhibir a la enzima que se encarga de degradar a estas monoaminas. Estas monoaminas entonces estarán en mayor concentración y además, si consumen a algunos alimentos que tengan bastante tiramina, como el queso, el vino, las carnes y chocolates, pues también tendrás una potenciación de dicho efecto. Entonces hay una gran liberación de aminas por el terminal presináptico y entre estas aminas, además de la serotonina, está la norepinefrina. Y gracias a ello, gracias a esa gran síntesis de norepinefrina, pues los pacientes llegan a caer en crisis hipertensiva. ¿Ok? Y aquí tienen una mnemotecnia para acordarse de cuáles son estas, estas manifestaciones clínicas. MAO-I, que significa MAO inhibitors, MAO de monoaminoxidasa, A de agitación, ansiedad, y los pacientes están un poco más despiertos por esa gran liberación de noradrenalina, o de hipotensión ortostática y el I de una crisis hipertensiva. ¿Ok? Aquí hay un toxicíndrome importante en cuanto a la síntesis de serotonina que se llama síndrome serotoninérgico y lo podemos recordar con la mnemotecnia HARMFUL, de hipertermia, inestabilidad autonómica, rigidez, mioclonos, fiebre, inconsciencia y diarrea. ¿Ok?
Acá tienen también un cuadro en el cual qué es lo que hay que hacer cuando o que cuando tenemos que sospechar que un paciente está con o cursando con síndrome serotoninérgico. Lo más importante, tiene que haber consumido algún fármaco o alguna toxina que se encargue de liberar mayor serotonina. Y los más comunes son los antidepresivos, pero además también pueden ser los analgésicos, pueden ser antieméticos que se encargan también de actuar en los receptores de serotonina, ya lo verán más adelante, y además también drogas recreacionales como la cocaína y el MDA. ¿Cuál es la triada del síndrome serotoninérgico? Alteración del estado mental, hiperactividad autonómica y anormalidades neuromusculares. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que ver en el paciente? Pues si el paciente tiene clonus espontáneos, si tiene temblores con hiperreflexia o si tiene clonus inducible ocular con agitación y diaforesis, pues podemos pensar en el síndrome serotoninérgico, pero no solamente en síndrome serotoninérgico, también pacientes que tengan diaforesis y que además estén agitados pueden estar en un estado séptico, pueden también tener tirotoxicosis, pueden tener otros toxisíndromes. En realidad lo que hay que hacer en cuanto al síndrome serotoninérgico es monitorizar todos los signos vitales, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y también realizar un examen de sangre. Bueno, lo que hay que hacer para poder diagnosticar un síndrome serotoninérgico es guiarse por estos criterios llamados criterios de Hunt, que es la presencia de cualquiera de los signos en un paciente con antecedente de consumo de un agente serotoninérgico. Y es exactamente lo que les acabo de mencionar de clonus espontáneos, un clonus inducible más agitación o deforesis, clonus ocular más agitación o deforesis, temblores más hiperreflexia o hipertonía. ¿Ok? Acá les dejo además unas tablas con los ligandos serotoninérgicos más importantes. Algunos de ellos no los vimos en esta clase porque son en cuanto a serotonina periférica y pues serán vistas en sistema nervioso, el sistema digestivo, perdón. Y bueno, el orcacerín, como les dije, es uno de los que está aprobados para pérdida de peso. También hay otros que se encargan de agonizar al receptor 5-HT1B y 1D, que están utilizados en migraña, pero los van a ver más adelante. ¿Hasta ahora dudas? No, Ok, excelente. Con la dopamina, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, un repaso de cómo se sintetiza y un repaso de cuáles son sus metabolitos de mayor importancia. La dopamina, como sabemos, es uno de los neurotransmisores más importantes en el cuerpo y pues bueno, se sintetiza a partir también del aminoácido tirosina. ¿Ok? A partir del aminoácido tirosina se convierten en dopa, luego dopa en dopamina y pues exactamente lo mismo que la serotonina, esta se mete dentro de una vesícula gracias a un transportador asociado a vesículas que puede ser inhibido por reserpina. Y una vez en vesículas o una vez se tiene que utilizar, existe la despolarización de este terminal presináptico y la exocitosis de dicha dopamina. Una vez utilizada esa dopamina, tiene un autorreceptor, receptor D2, que se encarga de decir, mira, ya hiciste la acción para, o también una recaptación para luego almacenar esa molécula otra vez o que esa molécula sea destruida por la monoaminoxidasa. También existe entonces este recaptador neuronal que puede ser inhibido por cocaína y es la razón por la cual la cocaína tiene sí, es muy, muy adictivo. ¿Ok? La dopamina además puede ser eh, derivada, puede ser metabolizada por dos tipos de enzimas, la MAO y la COM, la sí, catecol o metiltransferasa o la monoaminoxidasa. Y dependiendo de cada una de ellas, al final del día lo que vas a producir es ácido homovanílico, el cual puede ser medido en cuanto a casos de personas que estén sintetizando mucha dopamina, como los tumores paraganglionares. ¿Ok? Hay distintos subtipos de receptores de dopamina y se han asociado en dos familias de receptores, una subfamilia de receptores d uno o activadores y una receptores de subfamilia d dos o inhibidores. Los receptores de subfamilia d uno están unidos a proteínas GS o G olfatorias, activan a la adenilciclasa, aumentan el AMP cíclico y por supuesto activan todas las funciones celulares. Los receptores de subfamilia D2, como D2, D3 y D4, están unidos a proteínas G inhibidoras e inhiben la actividad de la adenilciclasa.
Y acá también tienen un cuadro de importancia en el cual el uptake significa los transportadores que se encargan de recaptar a distintas monoaminas. Y tenemos de dos tipos, uno de tipo uno que se encarga de captar noradrenalina, adrenalina, y el tipo 2 también, pero en diferentes afinidades, ¿ok? El tipo uno está en neuronal y el tipo 2 no está en las neuronas. Y el tipo uno también se encarga de recaptar a la dopamina, a su vez como el tipo 2. Entonces, cualquier inhibidor de dicho recaptador, pues hará que la dopamina esté más en la hendidura sináptica, ergo, todas las acciones adictivas que tienen algunas sustancias como la cocaína, como los antidepresivos, como la anfetamina. ¿Ok? La dopamina tiene distintas acciones a nivel del cuerpo y gracias a los distintos receptores que se activan es que hay estas acciones. La dopamina puede actuar en los receptores beta uno o beta 2 del corazón y tiene un efecto inotrópico. También puede actuar en dosis elevadas a los receptores alfa uno y generar vasoconstricción. ¿Ok? También puede actuar a sus receptores, el receptor dopa uno a nivel del riñón y aumentar el flujo sanguíneo renal, esplácnico, cerebral y coronario. Y a nivel de receptor de dopamina 2 en cuanto a la vasodilatación periférica. Hay distintas vías dopaminérgicas, la vía mesolímbica, que es el cual se encarga de lo que es la recompensa, conductas aprendidas, adicción, esquizofrenia, psicosis. La vía mesocortical, que se encarga de la motivación, recompensa, emociones, impulsos, y esta está implicada en la esquizofrenia y el ADHD. La vía nigroestriada, que está encargada de la regulación del movimiento, y esta está implicada en el Parkinson y la discinesia tardía. Y la vía tuberoinfundibular, que está relacionada con la secreción de prolactina. Esto es un esquema de cómo es la liberación de prolactina y bueno, viene principalmente por estimulación del hipotálamo gracias a la TRH, que el cual luego va a las células lactotropas de la hipófisis anterior y estas producen prolactina. Sin embargo, como ven acá, la dopamina es uno de esos factores que se encargan de inhibir a la producción de prolactina. Y algunas medicaciones como las fenotiacinas, el haloperidol y algunos agentes psicotrópicos como los antidepresivos tricíclicos que ya vimos, pueden también aumentar estos niveles de dopamina y por supuesto disminuir la producción de prolactina y a su vez la producción de leche. Ok, existen algunos agonistas de receptores de dopamina que vamos a utilizar en el caso de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, pues lo que hay es una degradación de estas células dopaminérgicas en los ganglios basales y nosotros podemos tratar de amenizar estos síntomas de Parkinson gracias a agonizar a los receptores de dopamina. Y tenemos además no solamente agonizar los receptores de dopamina, sino también otras acciones para poder aumentar la disponibilidad de dopamina en el cerebro. ¿Ok? Primero podemos utilizar la L-Dopa, la L-Dopa que es un precursor de la dopamina, pero que sin embargo puede atravesar a la barrera hematoencefálica, cosa que no puede hacer la dopamina. Por eso es que se administra este precursor de dopamina denominado L-Dopa. Lo malo con la L-Dopa es que produce disinencias inducidas por L-Dopa. ¿Ok? También tenemos otro tipo de compuestos llamados los ergots, como la bromocriptina y pergolida, que se encargan de la bromocriptina, agonizar al receptor de 2 y un débil antagonista del D1, y es utilizado también en hiperprolactinemia, no tanto ya en Parkinson. Y la pergolida es un agonista parcial del D1 y fuerte agonista de D2, pero tiene reacciones adversas muy fuertes, como pueden ser valvulopatías y además alucinaciones. Está por eso que no se utiliza ya en Estados Unidos. Y además tienes otro que son los alcaloides no ergóticos como la apomorfina y el pramipexol y ropirinol. Como regla general, todos estos agonistas de receptores dopaminérgicos son agonistas de receptor dopaminérgico D2, el cual es inhibidor. ¿Ok? Entonces, cuando tengan en el examen algún fármaco que de estos que se utilice para Parkinson, pues todos son agonistas de D2 y antagonistas o agonistas parciales de D1. Ok, en cuanto a la hiperprolactinemia, vemos que tenemos este ciclo de retroalimentación en el cual el hipotálamo se encarga de producir TRH,
a su vez a estimular a células lactotropas de la hipófisis anterior y esta producir prolactina, y que la dopamina es quien se encarga de realizar este feedback negativo. Podemos agonizar a receptores de dopamina como receptor de 2 que se encuentra en las células lactotropas y por ende disminuir los niveles de prolactina. Estos son en los tumores que se encarguen de la sobreproducción de dopamina. No solamente que hay un tumor de células lactotropas, sino también cualquier otro tumor de las células de la hipófisis anterior puede comprimir a las células lactotropas y por un efecto mecánico aumentar la producción, o mejor dicho, aumentar la liberación de prolactina. ¿Ok? Y estos son la bromocriptina, ergolina y cabergolina que se han utilizado como tratamiento para la hiperprolactinemia. Aquí, la bromocriptina y la ergolina tampoco tienen estos efectos de valvulopatía, y estos efectos se evitan porque para el tratamiento, o se ha visto que para el tratamiento de hiperprolactinemia se necesitan menores dosis que para el tratamiento de Parkinson, ¿ok? Acá tenemos algunos cuadros de Parkinson y hiperprolactinemia a modo de repaso para que ustedes lo revisen y se aprendan cada uno de ellos. En cuanto a esquizofrenia, pues es otra clase totalmente aparte. Y bueno, existen antipsicóticos que son típicos y antipsicóticos que son atípicos. Y acá les tengo un caso clínico que vamos a tratar de ver qué es lo que tiene. ¿Alguien, porfa, puede leerlo? Ajá. El motivo de la consulta: mi esposo está actuando extraño. Datos referidos por su esposa. En la enfermedad actual se trata de paciente masculino, 25 años de edad, con antecedentes de trastorno depresivo mayor, en tratamiento con sertralina durante los últimos 6 meses, cuya cónyuge refiere inicio de enfermedad actual hace 24 horas, posterior a la administración de venlafaxina, caracterizada por fiebre continua de 39 grados centígrados, diaforesis, alteración del estado de conciencia y evacuaciones líquidas en número de 6 al día, concomitante olor, ese aparición súbita, localizado en epigastrio de moderada intensidad, sin agravantes ni atenuantes, motivo por el cual se acude al servicio de emergencias, donde posterior evaluación se decide su ingreso. Ahora, al examen físico, los pertinentes positivos, tenemos que los signos vitales: la temperatura está en 39,5 grados centígrados, la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, tensión arterial 150 sobre 90 milímetros mercurio. En los ojos tiene una miriasis bilateral. En la piel se evidencia eritrodermia generalizada y diaforesis. El gastrointestinal, el abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, blando, depresible y no doloroso, la palpación superficial y profunda. Los ruidos hidroaéreos presentes, número de 45 por minuto. Neurológico y osteomuscular: el paciente está desorientado en tiempo-espacio, funciones mentales superiores no evaluables, nervios craneanos impresionan indemnes sin presencia de signos de irritación meningia. Glasgow, con apertura ocular de 4, respuesta motora 6, respuesta verbal 4, puntos 14 en total. La fuerza muscular 5 de 5, universal. ROT los tenemos simétricos de 4 sobre 4 y se evidencia clonus inducible en ambas rodillas. Se cortó. ¿Dónde se cortó? Ah, ya, listo. Era en clonos inducibles, pero X. Ajá, ¿qué crees que tiene? Mira, por la diarrea que estábamos diciendo, el estado de conciencia Ujú, alterado, me, ujú. me recuerda al serotoninérgico, el primero que nos mencionaste. Ok. Entonces tiene presencia de cualquiera de los siguientes síntomas o signos en un paciente con antecedente de consumo de agente serotoninérgico. Como ves, acá tiene antecedente de consumo de sertralina, el cual es un inhibidor de la recaptación de serotonina, y además de venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptación no, o sea, de serotonina y de noradrenalina. O sea, es dual. ¿Ok? Entonces tiene administración de dos fármacos que hacen exactamente lo mismo,
y por lo tanto no hay recaptación de serotonina y mayor acción de la serotonina en cuanto al cuerpo en general. ¿Ok? Entonces tienes clonus espontáneo, no. Tienes clonus inducible, más agitación, más diafresis, sí. Tiene hiperreflexia, sí. Tiene fiebre, sí. Entonces, tienes casi todos los componentes del síndrome serotoninérgico, ¿ok? Lo importante que ustedes sepan es esta triada de alteración del estado de conciencia, hiperactividad autonómica o anormalidades neuromusculares. Eso más saber que el paciente consumió alguno de los fármacos que pueden aumentar estos niveles de serotonina en el cuerpo. Llámese antidepresivos que actúen bloqueando la recaptación de serotonina, que actúen bloqueando la recaptación de serotonina y noradrenalina, o que actúen bloqueando a la enzima que se encarga de metabolizarlo. Y además hay otros que además se encargan de bloquear los receptores de serotonina, como el ondansetron y la metoclopramida, utilizadas en vómitos. También pueden producir este síndrome serotoninérgico y, muy importante, como toxisíndrome de la cocaína. O sea, un paciente que consuma cocaína tiene también inhibido estos recaptadores de serotonina, por lo tanto va a tener más serotonina en su hendidura sináptica y generan este síndrome serotoninérgico. Ok. ¿Algunas preguntas o algo? ¿Cómo nos pudieran preguntar esto en el examen? El síndrome serotoninérgico, Sí, acuérdate de la triada y siempre tienen que decirte, o siempre que te pregunten algo acerca de tres cosas o estas tres cosas, esta triada, pues tú le preguntas al profesor, mire, profe, este paciente ha consumido alguno de estos fármacos. ¿Sí o no? Sí, bueno, tienes 99% seguro que es síndrome serotoninérgico. Y claro, si ya te dicen cosas como clonus espontáneo, hiperreflexia, clonus inducible ocular, ahí ya escopeta, pum, y ahí no hay para dónde agarrar porque ninguno de los fármacos de esta unidad da eso. ok. Con los fármacos, los fármacos que se utilizan para Parkinson. ¿Quién les dio la clase? La Ingrid. Ingrid. Y ya puedes dejar de grabar, please.